Sabes, cuando se trata de ofensas, puedes llegar al punto en que ya no aguantas más. Y si tienes ese punto en tu vida en el que dices, sabes que ya no aguanto más, y es en estos momentos que si dejamos que nuestra carne se active y si dejamos que nuestros deseos naturales se activen, este es en el punto en el que comenzamos a decir, sabes, voy a comenzar a quemar puentes, ¿ok? Y voy a elegir a la gente de mi vida porque sería así más fácil. ¿Y cuántos de ustedes han pasado por eso? Ahí es donde se encuentran. Pero la verdad es que hay una mejor manera, hay una manera diferente y si decidimos responder de manera diferente, como vamos a comentar el día de hoy, creo que nuestras relaciones estarían mejor. Nuestra relación con el Señor estará mejor y tal vez también nuestros síntomas mejor por dentro. En la Iglesia de la Ciudad de Kenosha, si eres nuevo con nosotros, combinamos series con el estudio de libros bíblicos. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Haremos una pausa y luego realizaremos series como esta que abordan temas importantes que enfrentamos a diario como cristianos. Ya sea un tema o un libro, la palabra de Dios, y bueno, diferentes tipos de temas, ¿ok? Así que les animamos a traer sus Biblias. Si son nuevos con nosotros, las palabras aparecerán en la pantalla. De hecho, también pueden usar nuestra aplicación. Y ya les hemos contado de que hablaremos las próximas semanas. Y esta semana hablaremos de cómo evitar la culpa de los demás. Y definamos esto. El cambio de culpa es cuando alguien evita la responsabilidad por sus acciones, errores o resultados al redirigir la culpa hacia otra persona u otras circunstancias. Y otra vez lo digo, cuando alguien evita la responsabilidad por sus propias acciones, errores o resultados al redirigir la culpa hacia otra persona u otras circunstancias. Entonces, cuando hablamos de echar la culpa a otra cosa, a eso nos referimos hoy. Al principio de mi estancia, de hecho, aquí en Kenosha, Allison y yo, cuando vivíamos aquí en nuestros primeros días, estábamos conduciendo. Creo que salíamos a cenar un sábado por la noche y estábamos en un semáforo en rojo. Y mientras estábamos en ese semáforo, sentí un golpe, un choque que venía, un choque que sucedió detrás de mi carro. Y dije, oh, genial. Y bueno, justo pude ver un policía en la intersección, así que lo llamé y él me dijo, ¿cuál es el problema? Y se me acerca y me dice, ¿cuál es el problema? Y bueno, y yo dije, me chocaron por detrás. Entonces se acerca esta señora que está furiosa y borracha y ella empieza a explicar apasionadamente que yo la choqué. Ahora, yo diría que tendría que haberla chocado a propósito, ¿no? Y no pensé que eso fuera posible, pero la cosa es que ella era tan coherente, tan apasionada, que en ese momento pensé, mi carro quizás retrocedió. ¿Y alguna vez has estado en una situación así en la vida, donde alguien obviamente está mintiendo, ¿sí? Y exageran, pero son coherentes y apasionados con ello, hasta el punto de que empiezas a pensar de que tal vez mis ojos se me engañaron? Tal vez mi carro hizo algo imposible o no. ¿Y si yo lo hice? Bueno, no fui yo porque esta señora estaba echando la culpa a otra. Y de hecho, esta no era la primera vez que hacía una ruta de bares en un viaje hacia Kenosha. Y uno pensaría que después de su primera infracción tal vez cambiaría. Después de la segunda, quizás, esta fuera su tercera infracción y en ella seguía intentando culpar a otros. Más tarde fue condenada por conducir ebria y aún así seguía poniendo excusas. Y cuando uno pone excusas y culpa a otros, lo que termina pasando es esto. Es que uno no cambia. El cambio que necesitas, empiezas a proyectarlo en otra persona y continúas en el ciclo de destrucción de tu vida. No cambias. Y cuando echas la culpa, y esta es nuestra idea principal esta mañana, cuando echas la culpa, retrasarás el cambio. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida hoy que estamos echando la culpa? Y de nuevo, esto es una serie en la que sé que estás pensando, oh, desearía que esta persona estuviera aquí. Y les voy a decir esto, necesitan escucharlo, todos necesitamos escucharlo. Porque el primer punto que abordamos esta mañana es que todos somos por naturaleza personas que culpan a los demás. Está en nuestro ADN culpar a alguien o algo más. Y la tendencia a culpar a otros es una de las consecuencias de la caída. Afecta a todos los seres humanos, incluidos los primeros humanos. Dios creó a Adán y Eva para poblar la tierra y para que la humanidad disfrutara de su presencia eternamente.
¿Cuál es el propósito de la vida? Como muchos filósofos han intentado plantearse a lo largo de los años, es que nacemos por la gracia de Dios para disfrutar de su presencia eternamente. El problema es que tenemos un problema con Dios y tratamos de encontrar otras cosas para disfrutar más que a Dios. Y eso nos deja insatisfechos y deja un rastro de daño más grande que cualquier tornado. Dios creó a Adán y Eva claramente, hombre y mujer. Los hizo a imagen de Dios. Y por cierto, algunos de ustedes se preguntarán como que, oye, hablas mucho de esto y recurres mucho al relato de la creación. Y lo sé, es uno de los temas más atacados en la cultura actual. La imagen de Dios en nosotros, uno de los principales ataques hoy en día, es la idea de que Dios creó al hombre y a la mujer en forma diferenciada. Y el hecho de que hayamos sido creados a imagen de Dios no significa que debamos ser Dios, sino que debamos reflejar la bondad de Dios en nuestra vida. Esto significa que no estamos aquí principalmente para imitar a otros, las ideas novedosas de otros, o no somos una subcultura de seres humanos en este planeta. No nos interesa lo último ni nada que pueda brindarnos satisfacción o identidad. No fuimos creados para eso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para reflejar su bondad en nuestra vida. Por eso creó a Adán y Eva, Dios, y les ordenó poblar la tierra, y ese es también nuestro propósito aquí hoy. Les digo que les dijo que podían hacer cualquier cosa en nombre de Dios, pero que no podían comer de ese específico árbol. No se puede comer el árbol del conocimiento del bien y el mal. Satanás vino y tentó a los primeros seres humanos a desafiar a Dios. Ahora, ¿de dónde vino Satanás? Ya lo he mencionado antes, pero vale la pena repetirlo. Satanás fue creado como un ángel, se rebeló contra Dios porque quería ser adorado. Dios lo expulsó del cielo y Satanás se llevó consigo un tercio de los demonios. Satanás es un enemigo derrotado, fue derrotado definitivamente en la cruz cuando Jesús dijo, consumado es, y resucitó de entre los muertos. Jesús venció el pecado. Ahora, ¿qué hace un derrotado? Lo hemos visto en la guerra, incluso recientemente. Intentan arrastrar a todos con ellos. ¿Acaso no quieren bombardear a todos? Y eso es precisamente lo que Satanás nos hace espiritualmente. Pero no tienes por qué temerle si caminas cerca de Dios. Por cierto, culpar a otros es una herramienta que Satanás intenta usar en la vida de cada uno de nosotros, porque quiere ser esclavizado en ese sentido. Entonces Satanás apareció en escena, tentó a los primeros seres humanos, se manifestó como una serpiente y comenzó a cuestionar la palabra misma de Dios. Y le preguntó a Eva, ¿Dios realmente dijo eso? Y eso es, por cierto, la pregunta más frecuente en la cultura actual. ¿Dios realmente dijo eso? ¿Realmente importa? Todo el mundo se lo pregunta. Y vamos, y a eso lo llamo el silbido de Satanás, al cuestionar el mandato de Dios. Satanás minimiza la restricción divina sobre el árbol, y no solo la minimiza, sino que miente descaradamente y dice, puedes comerlo porque no morirás, serás como Dios, así que reemplaza la verdad con una mentira. La minimiza y luego reemplaza la verdad absoluta con una mentira absoluta. Satanás se acercó a Eva y a Adán, diciéndoles que no morirían si comían del fruto del árbol. Eva miró el fruto y sintió la tentación, comenzó a contemplarlo, era agradable a la vista y pensó en todo lo que se perdería si no podía comer de ese fruto. Todo el conocimiento que podría obtener. Y mientras seguía mirando ese fruto prohibido, el orgullo de su corazón, el orgullo de creerse con derecho a ese fruto, comenzó a manifestarse en su mente. Comenzó a cuestionar los mandamientos de Dios, a restarle importancia y literalmente se tragó la mentira. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso importa? Y se lo tragó. Pablo le explica a la iglesia de Roma en el capítulo 1 de Romanos exactamente lo que hace el pecado. Y esto es precisamente lo que sucedió en Génesis, esto es lo que sucede en nuestras vidas cuando restamos importancia a la palabra de Dios y reemplazamos la verdad con una mentira. Y Romanos capítulo 1, versículo 11. Y dice, porque aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino le dieron gracias. Más bien sus razonamientos se volvieron vanos y su necio corazón se oscureció. Aunque pretendían ser sabios, se hicieron necios. Nuevamente, aunque conocían el justo decreto de Dios de que quienes hacen tales cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que aprueban a quienes las practican. Así que cada vez que pensamos que podemos hacer algo que Dios ha prohibido, oír o desafiar sus mandamientos, nos creemos superiores a Él. Quizás nunca lo digamos, pero eso es precisamente lo que hacemos. Y la palabra de Dios dice que nuestros corazones necios se oscurecen.
Y cuando nuestros corazones necios comienzan a oscurecerse, saben lo que sucede, no se queda aislado en nuestros corazones. Algunas personas han escuchado, dicen, bueno, ¿y qué importa? Puedo hacer lo que quiero en mi casa, puedo hacer lo que quiera en mi hogar. Es cierto, no podemos controlar a las personas, sin embargo, para la persona que dice que puede hacer lo que quiera, quiero que sepa que eso se extenderá. Y la razón por la que se extenderá es porque empezarás o defender ese pecado. Empezarás a defender aquello que Dios desaprueba. De hecho, en Romanos 1:32 se dice que no solo continuarás haciendo estas cosas, sino que también aprobarás a quienes las practiquen. Así que después de comer el fruto, se lo dio a su marido Adán, y él lo comió. Y acorde a según Génesis capítulo 3, versículo 7, dice que se le abrieron los ojos a ambos y supieron que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higueras y se hicieron taparrabos. Adán y Eva, en el momento en que comieron del fruto prohibido, se les abrieron los ojos y supieron que lo habían arruinado todo. Sabían que tenían que enfrentarse al Señor y que tenían que reconocer lo que habían hecho. Entonces, ¿cómo creen que respondieron? Las palabras aparecerán en la pantalla. Génesis capítulo 3, versículo 9. Y el hombre y su mujer oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el jardín al atardecer, y se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. Así que cuando comieron del fruto prohibido, en lugar de convertirse en Dios como Satanás les había metido, y dicho que sucediera, se dieron cuenta de los humanos que eran. Y cuando te das cuenta de lo humano que eres, te das cuenta de lo roto que estás. Te das cuenta de lo pequeño que eres ante el Dios Todopoderoso. Y cuando se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta del gran error cósmico que habían cometido. Y entonces oyeron al Señor caminando por el jardín, y tendrían que enfrentarse a Él con el pecado. ¿Alguna vez has estado en ese lugar donde sabes que te equivocaste con Dios y tengo que enfrentarlo ahora? O tal vez has hecho algo a alguien y te das cuenta, chuzo, realmente metí la pata y ahora tengo que enfrentarlo. Es un momento incómodo, es un momento humillante, es un momento vergonzoso, es un momento terrible. Versículo 9. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahora creo que esto es un versículo bastante gracioso, ya he mencionado antes que es como un juego cósmico de escondite, pero en realidad es algo mucho más grande e increíble. Dios llama a Adán y Eva preguntándoles, ¿dónde están? Nuestro Dios omnisciente le hace a Adán una pregunta cuya respuesta que ya conoce. ¿Dónde están? Ahora, Dios no hace esta pregunta porque no sepa dónde están. Él sabe exactamente dónde están. Dios no estaba más confundido que un padre que busca a su hijo a 3 años escondido debajo de una silla con los pies asomando. Lo maravilloso que vemos aquí es esto, la reacción de Dios ante la traición. Y mira, Dios podría haber dicho, no puedo creer que hayan hecho esto. Y simplemente no hablarles más. Y quizás abandonarlos. Y no lo hizo. Dios podría haberles dicho, ¿cómo se atreven? Les dije que no lo hicieran. Les dije que experimentarían la muerte y la destrucción. Y ahora, mira, no lo hizo. Es increíble. Esta es la gracia de nuestro Dios después del primer pecado. Y la gracia está en la pregunta, ¿dónde estás? Y mira, cuando nos enfrentamos a las cosas, ya sea que sepamos que hemos pecado o que hayamos tenido una situación difícil en nuestra vida, a veces le preguntamos a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estabas cuando esto sucedió? ¿Dónde estabas cuando cierta persona dijo esto o sucedió en esto en el trabajo? ¿O esto sucedió financieramente o esta persona falleció? ¿Dónde estabas? Esa es una pregunta que muchos de nosotros tal vez los hemos preguntado. Y la cuestión es que Dios está ahí mismo. Creo que la belleza no es que tengamos que preguntarles a Dios, ¿dónde estás? Su hermosa pregunta que nos llama es, ¿dónde estás? Y me encanta el corazón del Padre. ¿Dónde estás? Él dijo en el versículo 10, te oí en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Y eso coincide. Así que me escondí. Y la respuesta de Adán al esconderse es muy reveladora sobre cuando pecamos. El pecado causa vergüenza, nos hace sentir expuestos,
nos hace querer aislarnos y escondernos a Dios y de los demás. Esa es nuestra inclinación natural cuando nos damos cuenta de que hemos pecado. Queremos escondernos y aislarnos de la bondad de Dios y del cuerpo de Cristo. Y cuando caemos en pecado, lo mejor que podemos hacer no es escondernos de Dios ni los demás, sino correr hacia Dios. Y él le preguntó, versículo 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te ordené que no comieras? Y nuevamente Dios está siguiendo el juego. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste de ese árbol de que te ordené que no comieras? Eso es tan paternal. ¿Quién te dijo eso? Del árbol del que te ordené que no comieras. Así que aquí está el punto clave de todo el pasaje. ¿Cómo creen que van a responder? Lo siento, Señor, he pecado. Fui yo, solamente yo, y necesito tu misericordia y tu gracia. No, versículo 12, el hombre respondió, la mujer, y escuchen esto, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, la mujer con la que me presentaste, ella me dio algo del fruto del árbol que comí. Como, Adán, necesitas lecciones, amigo mío. Así que el Señor Dios, de nuevo siguiendo el juego, le preguntó a la mujer, bien, ¿qué has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ahora, aquí está el problema. Todos están echando la culpa unos a otros, pero dentro de esto tienen una coartada. En cierto modo, todo es cierto. Dios le dio a Eva, a Adán, y Adán recibió la manzana de su esposa. Eva fue engañada por Satanás. Todo eso es cierto, pero no se trata de hechos como ojalá hubiera podido hacer esto, pero tú me obligaste a hacerlo. No se trata de hechos, se trata de si asumes la responsabilidad de tus actos. Esa es la clave. La esencia de culpar a otros es evadir la responsabilidad personal por su pecado. Cuando se nos dice en las Escrituras que está establecido una sola vez que una persona muera y entonces comparecerá ante Dios, nuestra inclinación natural será la de Adán y Eva. Esta persona me obligó a hacer eso. Esta persona me hizo sentir. Esta persona me sacó de quicio, Dios. Es la razón por la que nunca leí tu palabra. Y eso va a ser nuestra inclinación natural. Y lo que vemos aquí es la evasión de esta responsabilidad personal por su pecado. Esto puso en marcha una de las tácticas que vemos una y otra vez en las Escrituras. Y sí, incluso en nuestras propias vidas. Culpar a otros evita la responsabilidad personal por las propias acciones. Y sí, incluso si alguien más te hizo algo malo, incluso si alguien más te tentó, es porque fue él quien te incitó. Puede que todo eso sea cierto, pero la conclusión es esta. No nos gusta asumir la responsabilidad de nuestros actos. A nadie le gusta. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Veamos algunos ejemplos. Vamos a divertirnos un poco con esto. ¿Y cómo se desarrolla esto en nuestras diferentes áreas de la vida? Y vayamos al grano, ¿ok? Les daré algunas citas hipotéticas que creo que probablemente les resultarán familiares. No me habría enfadado si no lo hubieras dicho de esa manera, ¿ok? La casa es un desastre porque tú y nadie más ayudó. Solo grité así porque todos ustedes me estaban sacando de quicio. Y le dieron al bingo. Lo siento, pero ustedes empezaron, ¿ok? Y algunos de ustedes ya lo han dicho antes. Bueno, tengo que decirlo, ¿ok? ¿Qué hay del lugar del trabajo? El proyecto fracasó porque el equipo no lo ejecutó. La comunicación se rompió porque nadie me dijo. Esta temporada ha sido una locura. ¿Cuántos de ustedes han vivido una temporada loca de toda su vida? Por cierto, si es más que una pequeña temporada de 2 o 3 meses, las temporadas se convierten en la vida. Habría terminado, pero los estaba esperando. Ahora, puede que haya algo de verdad en todo esto. Estás esperando a alguien, no sabías algo porque alguien no te lo comunicó, pero en última instancia, ¿qué podrías haber hecho? Podrías haber sido proactivo en tu comunicación, podrías haber llamado
¿Sabes que cuándo se va a terminar este proyecto? Y mira, sé que algunos de ustedes están pensando que están atando cabos. Y digo, tal vez, solo tal vez, no se trata necesariamente de que estén completamente equivocados. Puede que tengan algo de razón, pero ustedes son responsables de cómo reaccionan. Y padres, hagamos unos para padres. Tu hijo se está portando mal, pero tú le respondes a la otra persona, mi hijo nunca se comportaría así. ¿Alguna vez has conocido padres así? Deben ser tus hijos los que los están influenciando. He oído eso, no aquí. Había un niño en el vecindario y lo oía todo el tiempo. Pero iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? Muy bien, aquí vamos. Me di cuenta, y sabes, me di cuenta de que estoy a punto de cumplir 20 años en el ministerio a tiempo completo. Y primero que nada, quiero que sepas que todo siempre debe decirse con gracia, pero verdad, y quizás también muy risa después de eso, pero me di cuenta de que al acercarme a mi 20º año, la gente dice, no deberías haberlo dicho de esa manera. Ok, pero lo voy a decir, es que no estoy creciendo porque no me están alimentando. Ahora, cuantifiquemos eso por un segundo. Si eres un novato y no puedes conectarte con alguien y alguien que camine contigo y te muestre cómo es ser como Cristo, entonces eso es un argumento legítimo. Pero aquí está el trato. Si llevas un par de años en la fe, algunos de nosotros 10, 20 años, y mira, me alegra no haber escuchado esta queja en muchísimo tiempo. Pero sé que todos los pastores con los que he hablado lo escuchan de vez en cuando y suele ser de alguien que lleva 10 o 20 años en la fe. Ahora pongámoslos así. Si eres un bebé, qué se espera de ti? ¿Verdad? Que les des comer con una cuchara. Pero te imaginas si hubiera un restaurante que dijeran, necesito comer. Tu pareja, tu amigo empieza a darte de comer. La gente te mirará raro porque incluso quizás salgas hasta en YouTube. Y eso es precisamente lo que pasa a veces en la fe. Y mira, no estoy diciendo que no debamos profundizar, que debamos ser superficiales. No, necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Necesitamos ser personas que estén en misión. Pero a menudo lo que he oído, y no lo digo solo aquí, sino en todo el mundo occidental, cuando la gente dice esto, es que se han aburrido de lo básico que aún no han logrado. Entonces, cuando escucho eso, quiero que sepas, si hay amargura, estás evangelizando. Estás leyendo la palabra diariamente, estás orando. Y la mayoría de las veces las respuestas son no, 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 no. Y voy a decir, vuelve al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee, pasa más tiempo en oración y luego podemos volver a empezar. Porque la realidad es esta, si llevas en la fe más de unos instantes, las escrituras nos dicen que debemos hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. Por cierto, el discipulado no es un programa, sino un estilo de vida. Y eso significa que debemos empezar a invertir en los demás, enseñándoles a leer la Biblia a quienes no saben leerla, mostrar a otros cómo orar y realmente hablar con Dios. Entonces, cuando la gente dice que está siendo alimentada, quiero saber, ¿estás alimentando a alguien más? ¿Estás dominando lo básico? Y si dices sí, entonces puedes empezar a enseñarte griego. Y bueno, otra cosa que escucho de la iglesia es, no tengo tiempo. Mi horario es una locura. Ahora, veamos, algunos de nosotros tenemos horarios absolutamente locos, ok. Y quiero saludar a aquellos de ustedes que trabajan en el turno de noche y están aquí en la iglesia todos los domingos. Y me encanta eso, lo veo. Y estoy a favor de los que tienen horarios regulares. Tenemos un montón de enfermeras en nuestra iglesia y me encanta. ¿Y sabes lo que demuestra cuando vienes a la iglesia o te involucras en nuestros ministerios de hombres y mujeres? O te involucras en nuestros grupos de la ciudad o estás sirviendo. Estás demostrando que sigues poniendo lo que es muy importante en tu agenda. Eso dice mucho a los demás. Es una cultura sana porque programarás lo importante sin importar tu horario, porque todos tenemos los mismos 24 horas. Todos los tenemos. Cada día es un poco diferente. Así que cuando la gente dice no tengo tiempo, yo pienso, ¿acaso tu reloj es diferente en casa? Sé que estoy siendo un poco atrevido, pero la verdad es que tenemos que dejar de usar algunas excusas. No digo que estén aquí, solo digo que son humanos. Nuestras excusas humanas. Ahora, soy padre y voy a ofenderme a mí mismo con esto. Ok, me voy a ofender a mí mismo. Esta es una que escucho de vez en cuando. No muy a menudo. Una vez quiero decirles, iglesia, que son una cultura sana. No suelo escuchar estas cosas. El problema es que vivimos en una cultura donde los
escuchamos y nos vemos inundándonos de ellas constantemente. Por ejemplo, una que escucho a menudo: no puedo porque tengo hijos, así que no puedo. Y puntos suspensivos. Los hijos son la principal razón por la que ponemos excusas para evitar hacer lo que queremos. Y si quieres librarte de algo, usa a tus hijos como excusa. Y la cosa es que podría ser cualquier cosa. Podría ser el trabajo, y podrían ser los amigos, y podría ser la iglesia, y podría ser cualquier cosa. Y aquí está el trato. Si acabas de tener hijos, si hay situaciones sucediendo que tienen situaciones realmente únicas, aquí está el trato. Lo entiendo. Puede haber pausas por un tiempo, puede que tengas que hacer ciertas cosas para llegar a ciertos lugares, pero si usamos la excusa del niño, ya sea en la iglesia o en tu vida diaria, en cualquier cosa, quiero que sepas, llevemos eso en una conclusión lógica. Si tienes varios hijos, quizás pase lo mismo durante 20 años, pero en realidad no estarás fuera por 20 años. Seguirás haciendo lo que quieras. Simplemente no estarás programando las cosas que no quieres hacer. Y estarás fuera durante los próximos 20 años. Y he visto esto a lo largo de los últimos 20 años. Y entonces lo que pasa es, dicen, conozco niños y entonces veo esto. Se toman otros 20 años de descanso por los nietos. Y luego, cuando están listos para involucrarse en la vida, cuando llega el momento que quieren estar en una misión, o ya sea invirtiendo la vida de alguien, están en un hogar de ancianos. Y que Dios bendiga a nuestros hogares de ancianos, los servimos, pero no si lo sabes ahora mismo. No quieres llegar a un lugar de ancianos y empezar tu ministerio, y definitivamente no quieres llegar a las puertas del cielo y pararte ante Dios y decir, pero es por los niños. ¿Qué dicen las escrituras? Las escrituras dicen, instruye al niño en el camino que debe seguir. ¿Y qué? No se apartará del camino. Ahora bien, sabemos que no es la solución definitiva. Es una manera sabia de hacerlo, porque nuestros hijos en última instancia también tienen la responsabilidad. ¿Y qué trato de decir con esto? Dice que la razón por la que hago esta pausa aquí es que nuestros hijos necesitan ver en nosotros lo que consideramos importante. Y programamos lo que es importante. Sabes, ser pastor implica muchas cosas. Y no es que esto sea para mi alegría. Pero mis hijos han visto que me llaman varias veces durante la cena. Han visto que tengo que levantarme en medio de la noche. O que me pongo al traje porque tengo que ir a enterrar a alguien. O que estoy de vacaciones y ha ocurrido una tragedia en una familia. Mi esposa y mis hijos no se quejan. Quizás lo hagan porque ven el ministerio de lo que sucede. Y lo que realmente me encanta, y repito, estoy orando y agradezco por ello, es que la gente se acerca y me dice, mira, oro por tus hijos, oro por la familia, gracias porque sé que Satanás nos tiene a todos en la mira y quiero que nuestros hijos vean lo que es importante, que nos vean leyendo la palabra de Dios, que nos vean orando, que veamos que hay momentos en que las interrupciones de Dios son interrupciones santas y que no se ajustan a nuestro horario. Ahora, esto no significa que debas reservar tiempo y que la respuesta sea no. No significa que todo sea una emergencia. Quiero que sepas, y lo digo con pasión, incluso como pastor con 3 hijos, que les dejes ver lo que es importante en tu vida. Deja que vean a Jesús en tu vida. ¿Cómo lees la palabra de Dios? ¿Cómo oras? Deja que vean tu amor por su iglesia en tu vida. Deja que sirvan a tu lado en la iglesia. Y si no pueden servir juntos porque son ministerios diferentes, hazles saber que están sirviendo juntos en la misma misión. Y les digo, instruye a tu hijo en el camino que debe seguir y no se apartará de él. Y sí, aún tienen que tomar esa decisión, pero las estadísticas lo demuestran. Si les muestras a los niños que la iglesia es lo importante, si ven que la misión de Jesús es importante en tu vida, las probabilidades de que lleguen a la edad adulta y más allá en la fe son muchísimas mayores. A veces en nuestro crecimiento personal culpamos a los demás. Tengo problemas de ira porque me rodeo de gente irracional. Estoy resentido por lo que me hizo esta persona. Y a veces, si no tenemos a quien culpar, nos culpamos a nosotros mismos. Bueno, así soy yo, así soy. Es como lanzar una pelota y atraparla contra una pared. Ahora, para que quede claro, culpar a otros es diferente a explicar algo con la verdad. Déjame darte un ejemplo. Hablemos del tráfico. Digamos que llegaste tarde a una reunión o una cena por culpa del tráfico.
Una explicación sería algo así. Voy a comprar las dos. Llegué tarde porque calculé mal el tiempo, el tráfico lo empeoró, pero debería haber salido antes. Lo siento. Es una explicación de por qué no fuiste simplemente descuidado, sino que lo estás reconociendo. Evitar culpar a alguien sería así. Llegué tarde por culpa del tráfico. Necesitan construir mejores carreteras aquí. Hay otro ejemplo. Hablemos de estar hambriento y de mal humor. ¿Acaso alguien se pone hambriento y de mal humor o se pone un poco gruñón cuando está cansado? Así que digamos que te cortaste con un amigo o tu pareja y te diste cuenta. Qué difícil. Cuando te das cuenta y lo mejor que puedes hacer es pedir disculpas. La explicación sería: llegué cansado, no respondí bien, debería haberlo manejado mejor. Es genial. Es asumir la responsabilidad. Es asumirla. Va a ser bien recibido. Echar la culpa a otro sería: llegué cansado, tenía hambre y no hiciste nada al respecto. ¿Sabes lo duro que fue mi día? ¿Y qué está haciendo eso? Está diciendo que tengo derecho a actuar como quiera porque estoy enojado con esta persona. Y no es cierto, explicar es diferente. Explicarse en un malentendido implica aclarar la verdad. La intención sigue siendo la verdad y la explicación, mientras que culpar a otros es evadir la verdad y evitar la responsabilidad, porque al culpar a otros retrasarás el cambio necesario en tu vida. Todos somos expertos en culpar a los demás. Algunos pensamos: oh no, todas esas citas eran para mí. Y adivina que yo también fallé en muchas. La clave es que quiero que identifiquemos a quienes culpamos. Todos somos expertos en culpar a los demás. Podemos agradecer a nuestros tatarabuelos Adán y Eva. Y en segundo lugar, naturalmente maximizamos los problemas de los demás para minimizar los nuestros. Naturalmente maximizamos los problemas de los demás para minimizar los nuestros. En Mateo capítulo 7, versículo 3, otro pasaje muy famoso. Jesús hablando de los fariseos y los escribas y dijo: ¿por qué miras la paja en el ojo de otro hermano y no te das cuenta de la viga en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo y mira, hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita. Primero saca la viga de madera de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y muy bien, esto es un momento de participación, ¿ok? Levante la mano si se consideran personas que juzgan, ¿ok? Oh, Dios mío. Ok, ¿sabes lo que escribí en mis notas aquí mismo? No escribí nada. Muy bien, dije que no iban a decir nada. Ustedes son muy honestos. Muy bien. Arruinaste mi chiste. Ok. Ok, está bien, no hay problema. Ok, muy bien. Y, ok, entonces, ¿cuántos de ustedes ahora van a decir que soy una persona que cuenta chistes malos? Ahora, una persona que juzga, que todos juzgamos, puede tener definiciones de esto. Se guían por las comparaciones, sacan conclusiones rápidamente, a veces creen saber más de lo que realmente saben. Su tono puede ser duro o crítico, incluso cuando tienen razón. Eso no significa que si tienes razón debas seguir siendo crítico. Una persona prejuiciosa puede considerar sus ideales y opiniones como verdades absolutas. Pueden ponerse a la defensiva, pueden convertir nimiedades en grandes problemas, proyectan sus inseguridades, por ejemplo, menosprecian a los demás, en algunos de los peores casos insultan, menosprecian, utilizan un lenguaje corporal negativo y casi siempre que juzgamos creemos poder leer la mente y el corazón de los demás. Te sientes superior y solo eres feliz. En el peor de los casos, tratas con amabilidad. Sí, se lo merecen. Una persona prejuiciosa confunde el Espíritu Santo con un espíritu crítico. Jesús nos advirtió en Mateo 7:2 justo antes de dar la analogía de la viga y la astilla. Esto fue lo que les dijo a los escribas y a los fariseos, los hipócritas religiosos de la época. Él dice: porque seréis juzgados con el mismo criterio con que juzgáis a los demás, y se os medirá con la misma medida con que medís.
Ahora, aclaremos algo. Jesús no prohíbe juzgar con veracidad ni corregir errores. Lo que prohíbe es la hipocresía. Hipocresía en el juicio. Por eso incluso cuando señalamos un error, incluso cuando alguien nos ha hecho daño, debemos hacerlo con gentileza. Porque inevitablemente también nos dejamos llevar por nuestros propios prejuicios. Lo que Jesús nos dice es que debemos aferrarnos a la verdad, pero debemos abordarla con misericordia y gracia. Para mayor claridad, aquí es donde Jesús da la ilustración y volvamos a Mateo 7:3. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarle la paja del ojo cuando tú mismo tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verán con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús da una imagen muy vívida de lo que sucede cuando juzgamos con hipocresía. ¿Por qué miras la astilla en mi ojo cuando no te das cuenta de la viga en el tuyo? Cuando hablan de vigas, podrían todos mirar hacia arriba. Si están en línea, tenemos estas grandes vigas que estás en la iglesia. Podrían todos mirar hacia arriba. Son grandes estas vigas y sostienen todo nuestro centro de culto. Cuando usan esa palabra en el original, esto es lo que se refieren. No es solo un trozo de madera o una tabla, es una viga gigante. ¿Te imaginas tener esa viga clavada en el ojo? Dolería, ¿verdad? Probablemente no verías nada. Así de absurdo es esto. A quien se preocupa por la astilla pero tiene la viga en el ojo se le llama hipócrita. Hipócrita es la palabra griega para actor, alguien que interpreta el papel de ser justo. ¿Sabes cuando alguien está actuando? Especialmente un actor de Hollywood. Sabemos quiénes son y eso es un actor. En realidad no lo están haciendo. Qué terrible sería si la gente dijera, ese es un actor religioso espiritual. No queremos eso, no queremos hipocresía. Todos lidiamos con la hipocresía y no voy a la iglesia por culpa de esos hipócritas. Ya lo he dicho antes, ni siquiera puedes ir a la tienda, no puedes echar gasolina, no puedes hacer nada sin ser hipócrita porque todos lo somos. Pero la cuestión es que no debemos aceptar nuestra hipocresía. Así que para poder ver una astilla, si tienes una viga grande en el ojo, tienes que ir a buscarla. Imagínate que tienes una astilla en el dedo. Desde aquí no la veo. Ni la persona de delante ni la de atrás la ven. Si quieres buscar una astilla, tienes que empezar a inspeccionar. Ahora, ¿por qué harías algo así? ¿Por qué quieres encontrar cosas insignificantes para disimular lo importante? Es más fácil buscar y tratar de solucionar los problemas ajenos sin abordar jamás los propios, los que te impiden crecer. Y es una tragedia que tantas personas en la sociedad sean tan inconscientes de su negatividad, de su exageración, de su amargura, de su falta de fe, de su victimismo, de su mentalidad de pobreza. Si estas son cosas en tu vida y quieres hacer algo al respecto, tu remedio no es empezar a buscar los defectos de los demás para que no piensen en los tuyos. Tu remedio es este. Ponte de rodillas y pídele a Dios Todopoderoso. Dios, necesito humildad en mi corazón ahora para que hagas lo que tengas que hacer para sacar esta viga de mi ojo. No quiero que me quiten esta viga del ojo, pero sé que eres bueno y fiel. Y necesito que me la quites. Empieza con la oración. Continúa con la confianza. Confiar en que Dios es capaz. Y empezamos a adoptarnos. Mira, no puedes crecer si te centras en la astilla del ojo de otra persona y no estás dispuesto a abordar lo que más necesita cambiar en el tuyo. ¿Eres un cazador de astillas? ¿Estás buscando la astilla de los demás? Bueno, podría hacerlo si tienes una visión inflada de ti mismo. Tal vez ignoraste al mensajero y entiendo que no me conocen de verdad, sean críticos y todo eso, pero estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de personas en las que confías. Si te gusta el drama, probablemente buscas problemas. Hablar mal de alguien a sus espaldas, sin duda busca problemas, excusas espirituales completas. Eso es lo que hacemos en el mundo de la iglesia.
Sin duda busca problemas críticos y quisquillosos, inventan o exageran detalles para salir impunes. Si usas la verdad como arma contra alguien más en lugar de la palabra de Dios para santificar tu corazón, probablemente estés buscando astillas. Si tienes falta de autoconciencia, probablemente estés viendo la transmisión desde los meteorólogos. Y bueno, viendo indirectamente a través de eso, pero noté que en nuestro GPS, una vez que iba de viaje al puente en el que nos desviamos, se puso rojo. Y me pregunté qué estará pasando. Y cuando llegamos a la curva, un carro eléctrico se incendió y luego explotó. Deben haber sido las baterías. No sé exactamente qué implica eso, pero básicamente todo el puente estaba en llamas. Y me di cuenta de que no íbamos a llegar a ninguna parte, así que salí del carro y me quedé mirándolo y pensé, mira, ahí está. Y grabé algunos videos y entonces me di cuenta de que esto no iba a ser algo de 10 minutos, sino de un par de horas. Esto podría estar cerrado durante días y todos los demás lo entendieron, así que comenzaron a la primera vez que conduzco por el lado equivocado de la autopista, pero todos comenzaron a dar la vuelta del auto y todos comenzaron a salir del vehículo en llamas. Mientras todos comenzaron a salir, viene un carro y no lo culpo. No cerraron la autopista, aún no había llegado los vehículos de emergencia, iba a toda velocidad, vio nuestros carros a un lado de la carretera, empezó a tocar la bocina, a levantar el puño, estaba enfadado con nosotros porque le estorbábamos y tenía que ir a otro sitio. Y entonces empecé a pensar esto. Somos la escoria en el ojo. Él está tan enfocado en nosotros, ni siquiera en su camino, que está dispuesto a conducir hacia un vehículo que explota. Y eso es lo que sucede cuando elegimos vivir una vida con la viga en el ojo. Estamos conduciendo hacia el peligro en nuestra vida. Entonces, necesitamos ser personas que estén dispuestas a que Jesús la aborde. Versículo 5. Hipócrita, primero saca la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y cuando saques la viga de tu ojo podrás ayudar a los demás, pero si no sacas la viga de tu ojo, no ayudarás. Serás perjudicial. Así que ora primero. Pregúntale a alguien en quien confíes y escúchalo. Alguien en quien confíes. Pregúntale a esta persona, si esta es una pregunta un poco humillante. ¿Cuáles son mis puntos ciegos? ¿Algunos de ustedes saben la respuesta? ¿Y qué pasa en mi vida? Y este es el trato. No quiero que oigas esto y pienses, voy a acercarme a toda esta gente. No, es algo que se les haya pedido. Pero tal vez alguien diga, oye, tienes que enojarte. Tal vez alguien diga, oye, estás bastante resentido por eso. O tal vez alguien diga que tus prioridades están equivocadas o que tienes el corazón equivocado o lo que sea, y no sé. Y por cierto, si haces esa pregunta y ahora te toca responder, sé misericordioso y amable, entonces dices, no voy a endulzar nada, eso es ser duro, no lo hagas. Dilo de una manera que sea bien recibida. Con sinceridad, repito, no te estoy dando permiso para acercarte a la gente y darles observaciones o señalarles sus puntos ciegos sin que se las pidan. Eso es exactamente lo que haría la persona con la viga en el ojo. Vas a pedir a las personas en las que confíes que identifiquen tal vez algunos puntos ciegos en tu vida, pero cuando echas la culpa a otros, eso es exactamente lo que haría la persona con la viga en el ojo. Vas a pedir a las personas en las que confías que identifiquen tal vez algunos puntos ciegos en tu vida, pero cuando echas la culpa a otros, retrasas el cambio. Y tercero, necesitamos asegurarnos de no omitir nuestra propia necesidad. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y sabes, hay algunos animales que no me gustan. El primero, no me gustan las serpientes. ¿Alguien conmigo? Ok, no me gustan. Ni siquiera sé si esto es un animal. Creo que es el diablo. Pero los siguientes son las garrapatas. No me gustan las garrapatas. Alguien más piensa lo mismo y sin embargo voy de excursión. Pero si le preguntas a Alison qué hago cuando termino de ir de excursión, se llama pánico. Así que tengo que averiguar dónde están. Y la cosa es que no les caigo bien porque no tengo muchas, pero hubo una vez
Una vez que encontré una y grité y chillé y fue vergonzoso, fue delante de mi suegra, todavía saca a relucir ese día, no le preguntes por esa historia, porque odio las garrapatas. Así que cada vez que termino de hacer senderismo me pregunto, ¿dónde están? ¿Sabes? Tenemos que hacerlo con el corazón. Necesitamos hacer con el corazón. ¿Dónde hay algo en mi corazón que me lo impide? ¿Qué me impide ser alegre? Amoroso, bondadoso. O escuchar. Si ignoramos nuestro pecado, la verdad no nos guía. No está en nosotros. Y este es el punto cuando descubres el pecado en tu vida. No es momento de esconderte como Adán y Eva. Es hora de correr a Jesús y confesar nuestros pecados. ¿Quién es fiel? Y justo alguien podría preguntar, alguien que ha escuchado esto antes, bueno, pensé que cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, Él perdona nuestros pecados. Y sí, cuando depositas tu fe y confianza en Jesús, eres una nueva creación. Eres declarado inocente ante Dios. Se les concede el honor de ser llamados hijos e hijas del Rey. Eso no cambia. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso que se nos declare inocentes con justicia? No hay doble enjuiciamiento, ¿verdad? No hay nada de eso. Entonces, ¿de qué habla Juan cuando dice que necesitamos confesar nuestros pecados? Cuando depositas tu fe y confianza en Jesús, eres adoptado. Son hijos e hijas, lo que implica una relación, pongámoslo así. Si un hijo o una hija se rebelara contra su padre o su madre, dijera palabrotas o desobedeciera por completo las expectativas, incumpliera el toque de queda o lo que sea, ¿acaso eso cambia la relación entre hijo e hija, entre madre y padre? ¿Pero qué consecuencias tiene? Perjudica la intimidad. Eso obstaculiza la equidad en la relación entre hijo e hija, padre y madre, hasta que el problema se confiese y se resuelva. Y eso es precisamente lo que sucede con nuestro Señor. Pero, ¿qué cambia entonces? Dios quiere una relación personal. Y lo hermoso es esto, cuando pecamos, Él es poderoso y capaz de confesar. Ahora, piensas que cuando pecas, Dios está muy lejos. Pero Él quiere una relación personal contigo. Ahora, algunos de ustedes crecieron en una tradición donde tenían un confesionario. Y sabes, Padre, pecado, y simplemente te hace saber todos los pecados que cometiste esta semana. Y piensas, genial, borrón y cuenta nueva. Lo tengo todo bien. Ahora voy a hacer un montón de cosas esta semana porque simplemente puedo venir aquí y decir mi confesión y listo. Esa palabra confesión trae una palabra de contrición. Es una palabra de que entiendes y aceptas la naturaleza de tu pecado y que no quieres disgustar al Padre. Porque lo amas. Porque cuando echamos la culpa a otros, retrasamos el cambio. Intenta echar la culpa a otros, pero eso no funcionará. La única forma de echar la culpa a otros, y esto es la clave, es la que nuestro Padre comenzó a hacer enviando a su Hijo Jesús, completamente Dios, completamente hombre. La culpa recayó sobre Jesús. Jesús, quien vivió una vida perfecta para vivir y morir y asumir por completo nuestra deuda de pecado. Pero incluso mientras Jesús era enviado a la muerte, la culpa se echaba en cara a otros. Mateo capítulo 27, versículo 24. Ante Pilato, quien podría haberlo liberado, Pilato vio que no conseguía nada, sino que estaba armando un alboroto. Y en vez de eso, tomó un poco de agua, se lavó las manos delante de la multitud y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Juzguen ustedes mismos.
Ahora, algunos dicen, Pilato estuvo de acuerdo con Jesús, sí, aún en vez de eso tomó otra actitud. Se lavó las manos, mientras que otras personas pedían su crucifixión. Pero la broma fue para el enemigo, que ama usar la culpa como herramienta. Todo esto era parte del plan de Dios. Que la culpa recayera sobre él en la cruz para que fuéramos salvos y para que pudiéramos empezar a vivir en su gracia. Y cuando vivimos en su gracia, que es un favor inmerecido, empezamos a dispensar gracia y misericordia los unos a los otros. Hechos capítulo 2 versículo 23. Aunque fue entregado conforme al plan determinado y la presencia de Dios, él usó a impíos para clavarlo en una cruz y matarlo. Dios lo resucitó poniendo fin a los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Y nuestra culpa solo la toma Jesús, no porque tengamos derecho a ella. Echar la culpa a otros no es más que una forma de decir que uno se siente con derecho a algo. No tenemos derecho al perdón de Jesús, es solo por la gracia de Dios. Un favor inmerecido, por eso gracias a su gracia debemos vivir en ella. ¿Has recibido a Jesús? Y si es así, ¿vives una vida de gracia y verdad? ¿O vives una vida de juicio moralista? No se puede ser ambas. Así que, ¿qué será? Aquí está nuestra aplicación y luego vamos a pasar un tiempo con el Señor en oración. Voy a darte la oportunidad de entregar tu vida a Jesús si aún no lo has hecho, y voy a darnos a todos también la oportunidad de que Dios realinee nuestros corazones, de quitar esa viga. Así que esta es nuestra aplicación. ¿A quién o a dónde echas la culpa naturalmente? ¿Qué problemas de tu vida necesitas entregarle a Dios por completo? Es amargura, orgullo, necesidad, legalismo, complacencia, adicción, cualquier tipo de pecado. ¿Dónde necesitas mostrar más gracia hacia los demás? Y por cierto, cuando digo dónde necesitas mostrar más gracia, no puedes expresar gracia con tus propias fuerzas. No la darás. Nuestra disposición natural es juzgar. Tienes que pedirle a Jesús el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Dios, dame la gracia que necesito para hablar con esta persona, para amar a esta persona, para tolerar a esta persona. Y finalmente puedo mostrarle el amor que me mostraste. ¿Y cuál es el pecado de que necesitas arrepentirte en tu vida? Vamos a presentarnos ante Él. Padre, te amamos y te damos gracias. Gracias porque nos das vida y vida en abundancia. Gracias porque cuando moriste en la cruz dijiste consumado es. Es decir, que no necesitamos buscar otro sacrificio, otro salvador, otra solución, otro gurú. Tú lo hiciste todo. Que nunca nos aburramos de esto, sino que nos maravillemos con ello. El Evangelio de Jesucristo es poderoso para salvar. Señor, te ruego que lo atesoremos en nuestros corazones y lo compartamos en nuestros labios, y que guíe nuestras acciones. Y te pido por cualquiera en esta sala hoy que no te conozca, que corran hacia ti, se rindan a ti, que los hiciste, que se han alejado de ti y están separados de ti a causa del pecado, y que puedan acudir a ti. De hecho, mientras continuamos orando con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, si sabes que ese eres tú, que te has alejado del Señor, que nunca has entregado tu vida a Jesús, que nunca has puesto tu fe y confianza solo en Él, hoy es tu día. Debes reconocer que Jesús te creó, Dios te creó, tener una relación con Él, pero tu pecado te ha separado del Dios Todopoderoso. No hay cantidad de buenas obras, religión, buenas vibras, como quieras llamarlo, que pueda llevarte de vuelta a Dios. La única manera de volver a Dios es la perfección. Nadie tiene eso, pero Jesús sí. Por eso vino. Jesús murió en la cruz para salvarte de tus pecados. La Biblia dice que todos los que clamen en el nombre del Señor serán salvos. Clamarás a Él ahora mismo diciendo: Señor, sálvame. Pon toda tu fe y confianza solo en Él, pues cuando murió en la cruz se puso en tu lugar y pagó todo por todo el mal, por todos los pecados que nos has cometido, pasados, presentes y futuros. Recibirás eso ahora mismo. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Simplemente reconoce eso ahora mismo. Si ese es tu caso, si sabes que necesitas entregarte a Jesús hoy, poniendo tu fe y confianza solo en Él,
con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, lo reconocerás ahora mismo y cuenta hasta 3. Levanta la mano si hoy pones tu fe y confianza en Jesús. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Te veo. Muy bien. Te veo. Señor Jesús, gracias por aquellos que hoy se rinden a ti depositando su fe y confianza en Cristo. Gracias por todas las personas presentes en esta sala. Señor, oro para que hoy sepan que son una nueva creación en ti, que sus corazones han sido renovados. Señor, ayúdalos a caminar en ti para que sepan que esto no es solo un momento aislado. Esto es cambiar toda la trayectoria de su vida espiritual. Así que, Padre, ayúdalos a crecer ahora. Ayúdalos a saber que una vez que han puesto su fe y confianza en ti, son para siempre tus hijos. Señor, oro por toda esta sala ahora y te pido que nos des un espíritu de misericordia y gracia los unos a los otros. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Hola, me llamo Cristian, soy el traductor de español de la Iglesia de Ciudad de Kenosha. Gracias por acompañarnos hoy en Kenosha City Church. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin o viajarás cerca de esta zona? Queremos verte en persona en Kenosha City Church, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, porque nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil de Kenosha City Church y síguenos en redes sociales. Si tienes alguna pregunta para la iglesia de la ciudad de Kenosha, pero necesitas ayuda para traducirla, puedes escribirme a cristian@kenosha.church. En nombre de Kenosha City Church, esperamos tener noticias tuyas pronto.